Colosenses capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Cuando lo encuentre, póngase de pie, por favor. Colosenses capítulo 2, versículo 8, 9 y 10. Y déjeme decirle que este pasaje es clave para los cristianos. Hay muchas falsas enseñanzas alrededor. Hay muchos pensamientos humanos. La gente le llama filosofías. Y tenemos que estar bien alertas para que entendamos con las antenitas bien hacia arriba, ¿verdad? Porque muchos cristianos han sido engañados y están siendo engañados por falsas doctrinas, algunas muy parecidas a las que nosotros tenemos, a la sana doctrina que está fundada en la palabra de Dios. Hay muchas emociones moviéndose alrededor de las iglesias cristianas y ya no se dejan llevar por lo que dice la palabra de Dios. Su vida no está fundada en fundamentos o principios bíblicos. Ahora viven a través de las emociones. Y hermanos, el cristianismo no se vive a través de emociones, se vive a través de la fe en lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a leer versículo 8. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Oremos. Padre, le damos gracias por dejarnos llegar a este lugar de adoración esta mañana. Gracias por el esfuerzo de mis hermanos de levantarse temprano, mi Dios, llegar a alabarte a través del canto, Señor. Y Padre, ahora queremos hacerlo a través de la meditación de tu palabra, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice ese esfuerzo, Señor. Bendice esa dedicación y esa fidelidad, Señor, a tu pueblo, Señor, a esta iglesia, Padre. Bendícenos pues ricamente, porque lo pedimos en Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Tomen asientos, hermanos. Asiento, hermanos. Y mis queridos hermanos, por la fe en Cristo Jesús, desde el huerto del Edén, los seres humanos se han rebelado, nos hemos rebelado contra nuestro Creador, contra el Creador del universo, contra el Creador del ser humano. El primer pecado que vemos en Génesis es la rebeldía, y consistió en el deseo de obtener la sabiduría, y este fue el primer pecado de la caída. O sea que Dios le había dicho a Adán y a Eva que no comieran de aquel fruto, si se acuerdan, ¿verdad? De aquel árbol. ¿Y ellos qué hicieron? Bueno, fueron rebeldes, fueron desobedientes, y de ahí comenzó, hermano, todo el fracaso para el hombre. Si hay algo que nos impide ser felices, si hay algo que nos sirve de obstáculo para gozarnos la vida, es el pecado, hermano. Y sobre todo el pecado de rebeldía. Y estamos hablando que en Cristo, hermano, todas las personas somos rebeldes. Usted y yo, quien quiera que sea usted, somos rebeldes de alguna manera a Dios. A veces la gente dice: no, yo soy muy obediente a Dios. Pero si se pusiera a escudriñar o a estudiar su vida, y que fuera el Espíritu Santo el que le enseñara de una manera o con una acción de humildad y mansedumbre, nosotros reconoceríamos que somos bien rebeldes contra la palabra, contra lo establecido por Dios, ¿sí o no? Nos rebelamos contra su palabra. Nos rebelamos contra el mensaje que Él nos da por medio del Espíritu Santo. Y nos rebelamos contra las personas que Dios ha puesto sobre nosotros en autoridad, sea en el hogar, en ocasiones en el lugar de trabajo y muchas veces en las iglesias. Pero somos rebeldes, hermanos, somos rebeldes. Hay algo que no nos gusta, aunque ya comprobemos que es bíblico, y nos enojamos, nos rebelamos y tomamos acciones no gratas y buenas delante de Dios. La naturaleza del hombre
siempre ha tratado o ha intentado de llenar sus necesidades en base a su propia sabiduría, a su propio intelecto, en su propio conocimiento. Y lo que ha sucedido, hermano, hermana, es que esa misma sabiduría los ha alejado y los ha mantenido alejados de Dios. Por eso en Romanos capítulo 1, que ya conocemos la mayoría de nosotros ese texto, pero es importante ir a leerlo una vez más. Romanos capítulo 1, versículo 18, la palabra de Dios dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que es de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque todas las cosas invisibles de Él, estoy en el 20 ahora, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Verso 21. Pero, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus ¿qué? En sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. 22, mire. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea que en su propia sabiduría el hombre, en lugar de acercarse a Dios, se ha alejado más de Dios. En su propia sabiduría han creado imágenes, han formado ídolos y han dejado al Creador del cielo y de la tierra fuera de su camino, fuera de su vida, fuera de sus pensamientos. Y fíjese que después del 24 hasta el 31 nos habla algunas de las cosas que sucedió a esta gente. Y luego en el 32 dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, o sea, muerte espiritual, muerte eterna en el infierno, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea que la sabiduría de los seres humanos les ha llevado a crear simplemente lo que ellos creen que deben de adorar, que deben de seguir. Y hermano, ¿a dónde les ha llevado? Apartarse más de Dios. Y nosotros estábamos siendo engañados por filosofías, por sabidurías, por tradiciones de los seres humanos. Y en lugar de acercarnos a Dios, nos estaba alejando más, porque nos decían: este es el camino para ir al cielo, cuando nosotros ahora sabemos que el único camino para ir al cielo no es una religión, es Jesucristo. Amén. Entonces, denle gracias a Dios, ¿verdad?, por habernos salvado y habernos rescatado de todas estas, ¿verdad?, mentiras, ¿verdad?, todas estas enseñanzas engañosas. Y la iglesia Colosenses tenía este grave problema, ya que la razón de ellos, ¿verdad?, es que algunos podían ser engañados, algunos estaban a punto de ser engañados. Entonces Pablo les manda una advertencia y les declara una verdad. Y es lo que nosotros vamos a ver en esta oportunidad, hermano. La advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Cuidarse de la filosofía humana. Por eso el versículo 8 comienza: mirad que. Mirad que. Mire, esa expresión es importante, hermano. Fíjese, dice: mirad que, mirad que. Significa aquí estar alertas, significa cuidarse bien, significa tener mucho cuidado de, y luego nos da de quién. También lleva la idea de escuchar con mucha atención, de protegerse uno mismo de. Entonces, allí es lo que usted y yo, hermano, debemos de vernos a nosotros mismos. Cuídese, hermano. Cuidémonos de lo que vemos, de lo que escuchamos y de lo que leemos. Amén. Hermanos que están en el seminario, cuídense mucho de lo que leen en los libros. Amén. Porque son libros formados o hechos por hombres. La Biblia es la palabra de Dios. Los hombres se pueden equivocar, Dios no se equivoca. Amén.
hermanos que subimos al púlpito a predicar, hermanos y hermanas que enseñan allá a niños y jóvenes, cuídense mucho lo que leen, cuídense mucho lo que escuchan, inclusive lo que escuchan de otras iglesias, lo que hacen en otras iglesias, que si no tienen fundamento bíblico, lo deben de desechar, lo deben de sacar a echar fuera, porque podemos ser engañados. El diablo es astuto, y el diablo, para engañarnos, lo va a hacer a través de alguien que usted cree que le puede enseñar la verdad. No todas las iglesias, hermanos, evangélicas están bien centrados en la sana doctrina. Algunos ya se han movido, y otros, por falta de sus pastores que no los mandan a un buen instituto, a un buen seminario, han torcido ciertas enseñanzas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermano, hermana. Nos podemos engañar a nosotros mismos y luego engañar ¿a quién? A otros. Especialmente los que enseñan allá atrás a los niños. Esos niños están creciendo, están aprendiendo los primeros pasitos en la vida cristiana. Entonces yo confío en que ustedes están apegando, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Porque como usted le enseña a sus niños, así van a ser después. Ellos son como una computadora que se están metiendo cosas ahorita. La están programando. Y hermano, hermana, cuídese lo que usted le enseña a sus hijos en su casa, en su hogar. Mira, ¿qué? No todo libro, porque sea de un escritor cristiano, es bueno. Hay que agarrar esos libros y filtrarlos a través de la palabra de Dios, a ver si es cierto. Pero muchos padres de familia, ¿verdad?, por alguna razón, a veces quizás por pereza, ¿verdad?, no van a la Biblia a ver si es verdad lo que este escritor dice en relación a la instrucción de sus hijos. Y le están enseñando cosas torcidas. Así es. Piensa, hermano, esto es serio. La vida cristiana es seria. La instrucción de usted como padre y como hijo que da a sus hijos allá en casa es bien seria. Revise lo que les enseñan sus maestros de escuela. No los deje nada más ahí. No crea que porque los tratan bien, los cuidan bien y juegan con ellos, están bien. Y menos una persona que no tiene a Jesucristo. Son puros razonamientos, puros pensamientos humanos, vana sabiduría. Usted es responsable, hermano, hermana. También fíjese qué le están enseñando los maestros aquí. A ver qué te enseñaron, amigo, qué te enseñaron. Y si hay una enseñanza que no está de acuerdo con la escritura, pues hay que ir con la persona indicada. ¿Sí me explico? Hay que cuidar, hermano. Tenemos que cuidar nuestra iglesia de las falsas enseñanzas. No es tarea solamente del pastor, es un trabajo de cada uno de nosotros que venimos a esta iglesia. De cuidar y proteger que la sana doctrina siempre se siga enseñando en esta congregación, hermano. Amén. Y si este pastor sale, se va, se lo lleva el Señor o cualquier cosa, deja el ministerio, hermano, el que venga aquí, cuídese también. Que si ya no es la sana doctrina y no se quiere componer, busca otra iglesia. Amén. Porque usted tiene que seguir la sana doctrina, no a los seres humanos, no a los hombres. Y usted sigue a Jesucristo, porque Cristo fue el que le salvó. No le salvamos los líderes, los pastores. Fue Jesucristo. Así que Pablo, ¿verdad?, le dice a estos hermanos que se cuiden. Que se cuiden. Y hermano, sí, el pastor está para alimentarla a usted, pero el pastor no está con usted las 24 horas del día. Usted pasa conmigo 1 hora. Los que regresan por la tarde, 2 horas. Y los que regresan los jueves, 3 horas. Pero los domingueros de las 8:30 nada más pasan 1 hora. Los domingueros de las 2 pasan 2 horas. Y los 3 horas, pues son los que vienen, los fieles. ¿Sí me explico? Lo demás es usted, hermano, hermana, que tiene que cuidarse. Hermano, mira, la literatura, hay mucha literatura torcida en el círculo cristiano. Hay mucha enseñanza torcida en los programas de televisión, en las televisiones que radios o cristianos, en el radio también.
Amén. Hay mucha doctrina torcida por las calles. Les tocan la puerta, les dan literatura, y la gente, como son muy respetuosos, le agarran la literatura. Y es el primer paso del diablo para engañar a mucha gente. ¿Me explico? Hay que tener cuidado. Mira que me he entretenido un buen rato aquí, porque esto es clave y muchas veces pasamos por alto estas expresiones. Nada más dice mirad, y luego dice que nadie os engañe por medio de filosofías. Lo está leyendo ahí, porque para eso trajo su Biblia, ¿verdad? Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Esa palabra engañe, y todo esto viene de términos del original, del griego, significa esclavizar, cautivar, llevar cautivo, llevar como botín. Filosofía se compone de dos palabras: filos, que es amar, y sofía, que es sabiduría. Entonces, ya unidas esas dos palabras, quiere decir amar sabiduría o amigo de la sabiduría. Amén. La frase huecas, sutilezas, significa algo vano y algo que es engañoso. Y el término tradiciones, porque ahí está, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de ¿quién? De los hombres. Esa palabra tradiciones quiere decir enseñanza transmitida o enseñanzas transmitidas de un grupo a una generación o de una generación a otra. Y las sectas y las religiones están llenas de tradiciones. Llenas de tradiciones. O sea, hacen algo por tradición. Se va transmitiendo de uno a otro y nosotros salimos de una tradición. De la enseñanza de la iglesia católica, apostólica y romana. Puras tradiciones. Puras leyes de hombres religiosos que iban transmitiendo de generación a generación y lo siguen haciendo y van a seguir así. Tradiciones, 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 tradiciones. ¿Sí o no? Entonces, mirad que nadie os engañe. Pues dice, mirad que nadie ¿qué? Os engañe. ¿Tú puedes ser engañado, hermano, hermana? ¿Puedes ser engañado? Sí, hermano. No te creas sabio. Cualquiera de nosotros puede ser engañado, ya se ha mirado. Con pastores de años en el ministerio, engañados. Engañados, hermano. Y aunque aquí está hablando de doctrina, hay pastores que siguen la doctrina, pero no la practican. La enseñan, pero no la practican. Fíjese bien. Y luego habla rudimientos. Sutileza según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimientos. Y esta palabra rudimientos significa elementos que constituyen el mundo material, los principios básicos, algo elemental o las primeras lecciones. Fíjense cómo, ¿qué está diciendo Pablo? Mirad que nadie que os engañe por medio, y lo dice, ¿qué son los instrumentos o los objetos con los que tú y yo podemos ser engañados? La sabiduría del mundo. Mire, hay gente que cree que andan buscando la sabiduría y la encuentran y van a llegar a la perfección. Un presidente de México, aquel que dijo que el respeto al derecho ajeno es la paz, eso creía él. Los masones. Entre más sabiduría, más conocimiento, más perfección estás alcanzando. Y afuera hay sectas que hablan de estas cosas, hermano. Pero es sabiduría ¿de dónde? Terrenal, del hombre. Y vamos a ver el texto que leyó el hermano, que esa sabiduría es carnal, es animal, es diabólica. ¿Por qué? Porque en lugar de acercar a Dios, aleja al hombre de Dios. ¿Me explico? Y los cristianos, no, muy a gusto, no leen, no estudian,
no escudriñan, no meditan, no memorizan la palabra de Dios, no oran. Hermano, tenemos que leer la Biblia. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios para ver si es cierto que el pastor está enseñando la sana doctrina. Amén. Yo me siento ahí a escuchar a los hermanos, pero yo estoy alerta a ver si están enseñando lo que dice la Biblia. Porque se pueden engañar ellos con otros libros, que ya agarran la enseñanza de otros libros, la traen sin escudriñar a ver si es cierto, y están metiendo una enseñanza incorrecta dentro de la iglesia. ¿Y quién es el responsable? El que está aquí, el pastor. Amén. Y usted también, por no escudriñar bien la escritura, se deja llevar a veces por lo bonito que se habla. Y no, hermano, hay que ver si la palabra es palabra de Dios y no palabra de hombre. El deseo de Pablo y el deseo, creo que de cada pastor, de todo líder, de los hermanos que están ayudando alrededor al pastor, ¿verdad? Ese deseo debería ser tener cuidado de nosotros mismos, de lo que enseñamos, de lo que aprendemos, y tener cuidado de la congregación, que no sean engañados por falsos maestros. Amén. Mire, hermano, hay personas que les encanta la sabiduría, les encanta conocer tantas cosas, que andan con este libro, con este otro, con este, leyendo un montón de libros por un lado y por otro. ¿Y qué está pasando? Se están confundiendo ellos mismos. Y he escuchado predicadores que un día te dicen una cosa y la siguiente semana te dicen contrario a lo que te mencionaron anteriormente. Porque no es de ellos, no lo sacaron de la Biblia, lo leyeron en un libro y luego la otra cosa lo leyeron en otro libro. Amén. Andan buscando en otros libros lo que Dios ya nos enseña en este libro. Y aquellos libros son simplemente herramientas, y hay que filtrarlas a través de la palabra de Dios. Hay predicadores que hablan más de los teólogos que del mismo Jesucristo. Y que fulano de tal dice, y que este teólogo dice, y no es malo mencionar ocasionalmente un teólogo o un pastor. Malo es cuando los predicadores se dedican a hablar más de los hombres que de Jesucristo. Hay quienes hablan más de la esposa, otros hablan más de los hijos, otros hablan, bueno, ahí de hermanos. Casi no hace falta nada más que le pongamos una veladora ahí. Sí, así sucede. Y Pablo habla y dice, tengan cuidado, mira. Por eso dice, termina aquí esta escritura, en el verso 8, vamos a leerlo todo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo. ¿De quién? Del mundo. Los principios, las enseñanzas del mundo. Y luego dice, y no según Cristo. Otra frase que nos debe llamar la atención. Y no según Cristo. ¿Qué está diciendo Dios? Porque es Dios el que está hablando aquí. Pablo era un instrumento que usó el Espíritu Santo para dejarnos este maravilloso libro. Amén. Pero la enseñanza es del Señor. Entonces dice aquí, mira, si la enseñanza no es de Cristo, no tiene ningún valor. Así es, amén. Amén. Y para ti es lo mismo, hermano, para mí es lo mismo. Si no hay principio bíblico, si no hay fundamento bíblico, si no es palabra de Cristo, a mí me pueden decir muchas cosas, puedo escuchar una predicación muy hermosa, que hablen muy hermoso, muy elocuente, palabras muy refinadas, pero a mí no me van a ayudar de nada, así que yo lo voy a hacer a un lado. Amén. Pero si escucho un hermano que tartamudea, que está sude aquí arriba, y que se le traba la lengua, y que se brinca, y que no lee bien los textos, pero me está enseñando la verdad, a ese le voy a poner atención.
Porque es palabra de ¿quién? Palabra de Dios. Por eso dice, y no según Cristo. Y no según Cristo. Y hermanos, la sabiduría humana es la que sigue las mismas tradiciones que los hombres han seguido por siglos. La sabiduría humana es la que busca la realidad o la verdad por medio de los elementos de un mundo material. La sabiduría humana es la que emplea solamente el conocimiento humano para saber el origen del mundo y el origen del hombre. ¿Y a dónde han llegado ellos? No, pues que este mundo tiene millones y millones y millones y millones de años. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y ahí está la gente. Ay, que sí. Y luego escucha de otro. No, pues que este tiene tantos millones, o sea, diferente. Son puras teorías. Son puras teorías. Nadie sabe con exactitud cuánto tiene este mundo. Tenemos una idea de 8,000 años, más o menos por ahí, pero no podemos decir tantos años. Amén. Fíjese bien. No, pues que el hombre, y le empiezan a hacer dibujitos a los niños en las escuelas. ¿Piensa con un qué? ¿Sí o no? Así. Y luego así. Y luego así. Y luego así. La evolución. ¿Sí o no? La Biblia dice que Dios creó al hombre. ¿Sí o no? Y lo hizo no conforme a un chango, a un animal. Lo hizo a su imagen. A la imagen de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, dice Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. ¿No dice la Biblia así? Y fíjese la sabiduría humana, y ahí anda la gente, y algunos chamacos y otros quizás jóvenes cristianos ya dudando de la creación de Dios. ¿Quién tuvo la culpa? En parte los padres. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no los instruyen. No les enseñan que esas son teorías de los hombres, pero la palabra de Dios dice que es esto. No hay aménes porque a lo mejor le está pegando por ahí. ¿Sí o no? No, hermano. Usted enseña a sus hijos que ellos son creación de Dios. Amén. Lo que dice Génesis. Y explíquele, enséñele. La sabiduría humana es la que quiere saber si en verdad Dios existe y cómo lo pueden conocer. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de tus manos. ¿Existe Dios? Están mirando la perfección que hay. ¿Quién puede hacer esto tan perfecto? Este universo tan perfecto, hermanos. Tiene que haber un creador. Tiene que haber alguien que modeló, o sea, que moldeó, que hizo todo para que todo se moviera a la perfección. ¿Por qué el hombre es tan perfecto en su cuerpo? ¿Por qué? Porque Dios lo hizo. Señor, amén. Amén. Piense bien. ¿Cómo lo pueden conocer? No lo van a ver. No lo pueden ver. A Dios nadie lo puede ver. Lo vemos a través de las obras, lo vemos a través de los cambios que ha hecho en nuestra vida, que no es cierto, hermanos. Pero a Dios nadie lo va a ver y lo quieren conocer. A Dios lo van a conocer aceptando a Jesucristo. Amén. La sabiduría humana es la que tiene su fuente en los razonamientos humanos y funda su enseñanza en lo puramente terrenal. No, yo no creo en Dios. Esto se formó así. Y pum, se da un martillazo. ¡Ay, Dios mío! La sabiduría humana es la que deja fuera de su vida, de sus planes a Cristo. Por eso dice, y no según Cristo. Amén. La sabiduría humana busca saber y enseñar en base a su conocimiento y sabiduría meramente humana. Y muchos le ponen más atención y le hacen más caso a las enseñanzas de los hombres que a la enseñanza de la palabra de Dios. Inclusive personas que se dicen cristianas. Hacen más caso a la gente, a las emociones.
Y mi hermano, ya leímos ahí Romanos 1, donde habla por su sabiduría se alejaron, se fueron. Pero mira, busca Santiago 13, porque algunos no alcanzaron a leer, los que llegaron más tardecita, la lectura que hizo mi hermano. Santiago 3, versículo 13. Santiago 3, versículo 13. Dice la palabra de Dios así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Porque anteriormente está hablando de la lengua, ¿verdad? ¿O no es cierto? Y dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. 14. Pero si tenéis celos amargos, esta palabra celos también tiene que ver con envidia, y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, o sea, con lo que ya está establecido por Dios, que es la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Dice bien, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, miren acá. Esto quiere decir que los sabios del mundo, hay entre ellos pleitos, celos, envidias. La sabiduría humana, en lugar de llevarnos a vivir como Dios quiere que vivamos, nos lleva al pleito entre cristianos, si queremos vivir con esa sabiduría humana. Nos lleva a tener celos de otros, envidias de otros. Nos lleva, porque dice contención, o sea, conflictos, desacuerdos, ¿verdad? Está hablando de eso. Y esa sabiduría, el que practica estas cosas está actuando de una manera sabia, que es terrenal, que es carnal y que es diabólica. ¿Por qué diabólica? Porque lo que el diablo quiere es destruir a los seres humanos. Y relacionar a la iglesia, lo que quiere el diablo es desunir o partir a una iglesia. Y usa la sabiduría de los seres humanos. ¿Sí me estoy explicando? Y 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, o sea, que desciende el Padre de las luces, de Dios, dice así, es primeramente pura. Después, ¿qué? Pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Ve que es totalmente contraria a la sabiduría de los hombres a la sabiduría de Dios? ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, hay que tener cuidado con la sabiduría de ¿quién? Del mundo. La sabiduría de los seres humanos y nuestra propia sabiduría. La sabiduría del viejo hombre, del antiguo hombre, del hombre carnal, del hombre con el cual hemos venido a este mundo. Hay que tener cuidado con ese viejo hombre, hermano, hermana. Entonces, mire, hermano, ¿quiere más textos? Yo sí. Isaías 47. El 10 y el 11. ¿Está conmigo? Dice, porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Y mira, tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Le está hablando a alguien que estaba confiando en su propia ¿qué? Sabiduría. Y hermanos, vivir una vida
dependiendo de nuestra sabiduría humana, nos va a traer dolor y sufrimiento. Aquí la Biblia dice, va a venir sobre ti hasta quebrantamiento. Y ahí ustedes saben lo que hace con estos versículos, hermano. Yo solamente se los estoy enseñando. Ya usted decide, ¿verdad?, tomar una actitud de obediencia o de rebeldía. Porque desobedecer la palabra de Dios es ser, ¿qué? Rebeldes. ¿Contra quién? ¿Contra el pastor? Contra Dios. Contra Dios, hermano. Contra Dios. Por acá en Jeremías capítulo 4, versículo 22 dice así: porque mi pueblo es necio. Jeremías 4, 22. Jeremías 4, 22. Porque mi pueblo es necio. No me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Dios está hablando del pueblo de Israel. Sabios para hacer ¿qué? El mal, pero hacer el bien no supieron. Y hermano, trayéndolo a nosotros, a los gentiles, humanamente, hermano, nosotros no sabemos hacer el bien. O sea, de la manera que Dios lo quiere que lo hagamos. Amén. Pero sí corremos y sí sabemos hacer el mal. ¿Qué no es cierto? El hombre, para hacer mal a otra persona, mira, a un cristiano en la carne, murmura, critica, chismea, engaña, miente. ¿Sí o no? Pelea, riñe, tiene envidia, tiene celos, va a hacer lo posible, ¿verdad?, para destruir a la persona, a esta persona en la carne. Por eso, usted y yo debemos de tener mucho cuidado con la sabiduría. No solamente relacionada a las falsas enseñanzas, a las sectas, a las religiones, sino también en nuestro comportamiento con la gente que nos rodea, con la gente con aquellas que nosotros convivimos, hermanos. Había sabios en el tiempo de Pablo, allá en la iglesia de Corinto. Y él les dice en la primera carta, capítulo 1, porque donde quiera hay sabios, donde quiera, en cualquier iglesia evangélica va a haber personas muy sabios. Todos lo saben ya. Con poquita Biblia que tengan o años en Cristo, ya no son enseñables, ya lo pudieron, ya la hicieron. Y hay gente allá afuera, sabia, en su propio entendimiento, su propia sabiduría. Ya me encontré una persona ahí, le quise dar un tratadito, me dijo, no hombre, ¿tú qué me vas a enseñar a mí? Mira, yo enseño ahí. O sea, ¿y qué enseña? Y empezó a decir esto, que el catecismo, empezó a decir puras cosas humanas. Dije, pero estas palabras, no, tú no me puedes enseñar nada a mí. Bueno, pues que le vaya bien. Yo no voy a perder el tiempo con una gente así. ¿Me explico? Que hay gente que le gusta, cristianos que le gustan estar con ellos y discutir y quererlos que a fuerzas aprendan o escuchen o crean lo que nosotros le decimos. No, hay más gente que está esperando para que uno llegue. Ya antes así le hacía y yo me di cuenta que nada más estaba perdiendo el tiempo. Había más gente adelante con las puertas abiertas del corazón, de los oídos y del corazón para escuchar el mensaje del Señor. Ya uno les dice, no quieren, pues ellos le van a dar cuenta a Dios. Porque Dios no les va a pedir cuenta a ellos si enseñaron el catecismo, enseñaron... ¿Cuáles son los que enseñan en la iglesia, hermano? ¿No sabes usted? Manda, Panchita. Pero enseñan un montón de cosas. Todo, ¿verdad? Bueno, ahí le paramos. Y hermanos, los hermanos colosenses debían de cuidarse de no ser engañados y esclavizados por teorías y argumentos falsos que no tenían ningún apoyo de la doctrina de Jesucristo. Y hermano, cuando tú escuches algo y no tiene apoyo bíblico, hermano, hazlo a un lado. Pero cuando sabes que es la palabra de Dios, lo mejor es que pongas atención, lo grabes y lo practiques. Amén. Porque otra vez, ¿cuál fue el primer pecado en Génesis? La rebeldía. ¿Rebeldía contra quién?
contra Dios, a lo establecido. Pero de ese árbol no comas. No, pero el diablo les dijo, vas a conocer el bien y el mal. No, pues va a alcanzar la sabiduría. Se rebelaron. Y la gente busca muchas veces su propio bien, no lo que es de Cristo, hermano. Dice Pablo aquí en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de ¿quién? De los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No nos dicen cuando predicamos por ahí, ustedes están locos. Calorón que está haciendo y ustedes a esta hora ahí predicando. ¿Sí o no? ¿No les gritan que están locos? Es algo bíblico, hermano. Así que hay que seguir predicando la palabra de Dios. Amén. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan ¿qué? Sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de ¿quién? De Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. La sabiduría del mundo no es nada delante de Dios, hermano. La sabiduría del mundo más bien los pierde en la condenación eterna. En lugar de acercarlos a Dios, los está alejando más de Dios. Porque ya son sabios. Y hermano, un cristiano que ya se cree sabio, en lugar de conocer más de Dios, en lugar de crecer espiritualmente, en lugar de parecerse más a Cristo, está estancando su vida. No va a avanzar. Ya se va a quedar, vamos a decir, enanito en esa área. Ya no va a crecer. Y nosotros debemos de crecer a la estatura de Jesucristo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No creyéndonos sabios. Amén. Creyendo que cada día necesitamos más de la sabiduría de Dios. Ahora la sabiduría de Dios no viene así por así, hermanos. Para ser sabio hay que ser temerosos a Dios. Hay que respetar a Dios, hay que respetar su palabra, y con esto le digo, hay que ser obedientes a la palabra de Dios. Siendo obedientes a la Biblia, estamos siendo ¿qué? Sabios, entendidos delante de Dios. Quizás delante de la gente somos ignorantes. Quizás delante de la gente nosotros no tenemos ningún conocimiento, ninguna sabiduría, pero delante de Dios, hermano, somos sabios. Y eso es lo que importa. Cómo Dios nos identifica, hermano. ¿Como sabios o como necios? Aparte de esto, ahora ya dio la advertencia, cuidarse de la filosofía humana. Ahora la verdad. Y la verdad, ¿quién es la verdad? Le preguntaban a Jesucristo. ¿Quién es la verdad, hermanos? Jesucristo. Jesucristo. Dice el versículo 9, porque en Él. Fíjense que la última frase del versículo 8 dice, y no según Cristo. Amén. Y al inicio del 9 dice, porque en Él. Quiere decir que el mundo, o en el mundo, o en la sabiduría mundana, no se encuentra la verdadera sabiduría, ni el verdadero conocimiento de Dios, hermano. La verdad de Dios está escondida en Jesucristo. Nosotros ya miramos, ¿verdad?, en el 2:2 del mismo Colosenses, dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
Toda la sabiduría y el conocimiento están en Cristo, hermano. No están en el mundo, no están en los libros del mundo. Están en Cristo, están en la palabra de Dios. No están en los libros cristianos de los teólogos. Otra vez se pueden equivocar ellos. Pero todo el conocimiento y toda la sabiduría, el tesoro, dice aquí, ¿verdad? Está escondido en Jesucristo. O sea, ¿está en quién? En Jesucristo. Están en Cristo. Y hermano, Jesucristo es la única fuente de la realidad y la verdad. No hay nadie más. Usted no diga el pastor dijo, usted diga Jesucristo dice en su palabra. Amén. No, el hermano dijo, no, digamos Dios dice en su palabra. ¿Y quién te lo enseñó? Entonces sí, el hermano o el pastor, pero en la palabra de Dios. Hay predicadores que dicen, la Biblia dice, la palabra de Dios dice. Otros dicen, bueno, Martín Lutero dice, John Calvino dice, y menciona Matthew Henry dice, y mencionan, siempre están mencionando teólogos. Ellos se pueden equivocar. Pero si decimos la palabra de Dios dice, hay una diferencia muy grande. Los profetas así dijeron, así decían. El Señor me dijo. ¿O no es cierto? Y el Señor dijo que yo les amonestara diciendo. Mire, verá. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñar, hermano. Lo que dice ¿quién? Jesucristo, porque Él es la fuente de la realidad y la verdad. La gente enseña de acuerdo a su propia sabiduría. Nosotros debemos de enseñar y aprender de acuerdo a la sabiduría de Dios que está en este maravilloso libro. La realidad y la verdad, las respuestas al mundo y a la vida no se encuentran en la filosofía ni en los pensamientos humanos. No, hermano. Vamos a decir que la receta o la medicina para un alcohólico está en Cristo. Para un drogadicto está en Jesucristo. Para cualquier clase de problema está en Cristo, hermano. En la salvación para el alma no está en las religiones, está en Jesucristo. Todo está en Cristo, hermano. Todo lo que se mueve y se sostiene es porque allí está Cristo. Por eso dice Pablo, no según Cristo, porque en Él, dice aquí, todo se encuentra únicamente en el Señor Jesucristo, porque Él es la verdadera sabiduría, hermano, el verdadero conocimiento. Él es. Cuando uno va al seminario, le dice, ¿tú para qué quieres venir al seminario? Si ya uno le responde, no, pues para aprender más, ya nos dice, no, pues estás equivocado. ¿Qué es el propósito de ir a aprender más? ¿De ganar más? No. Vamos a ir a ser instruidos porque yo quiero servir al Señor tiempo completo. Amén. Porque si no, ¿para qué van al seminario? El diablo los puede agarrar y luego más están mirando a ver que se equivoca el pastor o otros hermanos que suben a predicar acá y ya nos edifican. ¿Me explico? Y el propósito es que yo voy allá porque ahí es un cuartel donde me están instruyendo para cuando yo vaya a hacer la obra llevo cierta instrucción, cierta capacidad. Porque a pastorar se aprende pastoreando, hermano. A predicar se aprende predicando. Una vez me dijo un hermano, yo ya sé lo que usted siente, ya sé cómo llevar. Usted se da una idea. Hasta que esté pastoreando vas a ver lo que es estar pastoreando. Y así es, hermano. Nosotros nos damos una idea. Yo miraba al pastor y decía, no, hombre, pues yo me echo un texto ahí en fácil. No, estas ovejitas, a él este nombre. Después, ya cuando estaba ahí, entonces me di cuenta la diferencia de pensar y la práctica. ¿Sí me explico? Tremendo, hermano, esto. En Jesucristo está todo lo que quiera el hombre tener. Mira, porque en Él habita corporalmente. Así dice la Biblia, ¿verdad? Corporalmente. O sea, está hablando en carne humana. Esto quiere decir que en Jesucristo habita, reside y mora permanentemente toda la esencia, todos los atributos de Dios. Cuando Cristo vino aquí, tenía que hacerse carne, por eso tomó a una mujer. Amén. Para que la gente lo viera. Porque a Dios no lo pueden ver.
Entonces vino, agarró a María, y dice la Biblia que el Espíritu Santo vino, engendró y nació Jesús. Jesús tenía las dos naturalezas, la humana y la divina. En la humana tenía cuerpo como usted y como yo. ¿Me explico? Por eso él tuvo sed, tuvo hambre, se sintió, lloró, todas esas cosas. Pero en la divina, ahí estaba toda la plenitud de Dios. Toda la esencia de la divinidad estaba ahí en Jesús. Mire, la Biblia lo muestra, la Biblia lo enseña. La Biblia, por ejemplo, otra vez, Juan 1. Hay tantos textos que ya hemos leído, pero que necesitamos para fortalecer esta enseñanza, hermanos. ¿Verdad? Porque hay gente que todavía no entiende bien esto. Quizás no aquí, pero sí la gente que va a escuchar. Pero dice el 1:1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto es lo que dice la Biblia, la original en griego. Pero hay una Biblia que sale por ahí que dice que el Verbo era un Dios. No, la Biblia, la palabra de Dios dice que Jesucristo era Dios. Y sigue siendo Dios. Verso 14. Y aquel Verbo, o sea, el que está hablando el capítulo 1, versículo 1. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado ¿a qué? A conocer. Amén. En Jesucristo estaba toda la esencia, toda la plenitud de la divinidad. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Entiéndalo, hermano. Vívalo, practíquelo y enséñelo. Y no se deje llevar por las sectas que llegan y que le dicen que Jesucristo no era Dios, que era un Dios. Y otros que era una persona creada, así como usted y como yo. Y eso es parte de lo que estaba sucediendo en esta iglesia de Colosas. Sí, Jesucristo, pero es creación de Dios, más alto que usted y que yo, pero creación. Y no, hermano, Jesucristo es Dios. La Biblia dice que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Amén. Entonces, mire lo que dice la Biblia y escuche lo que dice la gente. ¿A quién le va a hacer caso? ¿A la Biblia o al engaño de la gente? Usted tiene que saber, tiene que entender. Juan 12:45. Dice: el que me ve, ve al que me envió. Juan 12:45. El que me ve, ve al que me envió. ¿Y quién le envió? ¿Quién le envió? Dios, hermanos. Entonces en Cristo se está viendo ¿a quién? Al Dios, pero aquí es el Dios encarnado. Juan 14:7. Dice el Señor ahí a sus seguidores: si me conocieses, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis ¿qué? Visto. Felipe dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y ese texto está bien unido con Juan 10:30. Yo y el Padre, uno somos. Juan 10:30. Y hermanos, Timoteo lo declara de esta manera en la segunda carta. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Primera. Primera a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. ¿Quién era esa carne? El Verbo, Jesucristo.
justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y la otra verdad, hermanos, acá, es que el cristiano está completo en Cristo. Miren, el 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Esa palabra completo significa llenar, terminar, dar cumplimiento o recibir la plenitud. Y hermanos, cuando una persona cree verdaderamente en Jesucristo como su Salvador personal, recibe la plenitud de Cristo. ¿A quién recibe en su corazón? A Jesucristo. Mire, segunda de Pedro, por favor, capítulo 1. Y acuérdense, antes de leer esto, acuérdense lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿El que está en quién? En Cristo. Si tú has recibido a Jesucristo, entonces eres una nueva criatura. Cristo mora en ti. Mira, capítulo 1, versículos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice aquí, para que llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Cristo mora en ti. Y tú participas, hermano, en ciertos atributos de Jesucristo. Amén. No de todos, porque entonces serías un Dios. Y no, nadie puede ser como Cristo. Jesucristo es Dios. Pero al momento de recibir a Jesucristo, ahora tú participas, tienes ese privilegio, hermano, de estar lleno de Él. Y participas de ciertas cosas que Él, en su amor, en su gracia, nos ha dado a todos los cristianos. Hermano, Él nos llenó de su plenitud. Los hermanos colosenses estaban llenos de Cristo. El poder de Cristo está en mí, en ti, en mí. ¿O no es cierto? ¿Pero por qué? ¿Por qué soy vencido por la tentación? Porque no te llenas bien del poder. El poder de Cristo está ahí, pero no lo haces propio en tu vida. ¿Por qué no lo haces propio? Porque no oras. Por eso. Porque no clamas a Dios, no buscas la llenura del Espíritu Santo. Estos hombres, cuando vino el Espíritu Santo de Dios, dicen que fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Pero después, más adelante en el mismo libro de los Hechos, dice que se pusieron a orar y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Algunos dicen, ya fuiste llenos, ya para siempre. Entonces, ¿por qué vemos otra enseñanza allá adelante? Que después oraron y otra vez fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Sí se acuerdan de esos textos? Y hay más. El poder de Cristo muere en nosotros. Dice la Biblia que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿La plenitud de quién? De Cristo mora en ti y en mí, hermanos. No tenemos excusa, hermano, cuando hay celos, cuando hay envidia, cuando hay pleitos, cuando hay disensiones, hermano, cuando hay murmuración, cuando hay crítica destructiva. No hay excusa y decir, es que yo así soy. No. Así naciste, pero Dios no quiere que seas así, hermano. Dios quiere que cambiemos. Amén. Ya miramos en Santiago 3, qué clase de sabiduría debemos de tener. La de arriba, que es mansa, que está llena de frutos de justicia. ¿O no es cierto? Que ahí no hay pleitos, no hay disensiones, no hay celos, no hay envidia, no hay nada de eso. Entonces, si hay celos y envidias y pleitos, es porque no estamos viviendo con la sabiduría de Dios, sino con la sabiduría nuestra. Porque dentro de nosotros está la sabiduría de Cristo también. ¿Tenemos a Cristo? Entonces ahí está. Pero no nos hacemos o no hacemos propiedad de nosotros de sabiduría. Queremos vivir todavía como vivíamos antes. Me la hiciste, me la pagas. ¿O no es cierto? Piensa, hermano, qué clase de sabiduría, con qué clase de sabiduría estamos viviendo. La sabiduría humana nos engaña. La sabiduría divina nos lleva a la verdad.
Nos hace ver quiénes somos nosotros. Cuando viene Cristo a nosotros, hermano, estamos llenos de la plenitud de Él. Entonces, estamos llenos del fruto del Espíritu Santo. Amén. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? En Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, fe, mansedumbre, y habla de templanza. ¿O no es cierto? Amén. Entonces, ¿mora en nosotros Jesucristo? ¿Mora en nosotros el Espíritu Santo? ¿Y por qué en ocasiones no amamos al que no nos cae tan bien? O sea, a la manera que Cristo nos amó. Amén. Porque ese es el fruto del Espíritu. El amor incondicional y sacrificial de Dios. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué no nos gozamos cuando las cosas no están bien? Aún cuando otro está teniendo victoria en Cristo, ¿verdad? Está siendo bendecido por Dios. En lugar de gozarnos y regocijarnos con ese cristiano, como que entran los celos y la envidia. ¿Qué no es cierto? No es porque no podamos, es porque no nos estamos apropiando de la plenitud de Jesucristo en nuestra vida, hermanos. Es por eso, ¿verdad? El Señor nos dice que nos despojemos del viejo hombre y que nos vistamos del nuevo. ¿Qué no es cierto, hermano? Ahí está nosotros, ese nuevo hombre, hermano. Pero para ello tenemos que despojarnos de ese viejo hombre. Entonces, hermano, Cristo, dice la Biblia, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así termina esta porción. Que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, significa que no existe ningún gobierno o autoridad, sea en los cielos o en la tierra, que se levante o se oponga a Jesucristo. O sea, autoridad sobre Cristo. Cristo tiene control sobre todo. Ninguna fuerza, ningún poder, ninguna energía, ninguna persona, ninguna ciencia, ninguna ley del universo, ningún signo zodiacal, ningún espíritu maligno, ningún poder satánico, ninguna energía astrológica se pueden oponer a la soberanía de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, hermano. Amén. El destino del hombre, de todo el universo, está en las manos de Cristo. El tuyo y el mío están en las manos de Cristo. Dios te da un libre albedrío para que tú decidas lo que tienes que hacer. Lo bueno o lo malo. Obedecer o desobedecer. Y de ti depende, hermano, tu vida cristiana. De ti depende a veces no solamente tu felicidad, sino la felicidad de otros. Amén. De ti depende la vida. Cristo quiere bendecirte. Cristo quiere que te mantengas firme en la sana doctrina. Pero cuídate con quién te juntas. Amén. Ya la semana pasada miramos que si tú te juntas con gente que anda causando conflictos, mira, apártate. Eso estaba, creo, en Romanos capítulo 16. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Romanos 16, 17 y 18. Hermano, solo en Cristo tenemos la verdadera paz, el verdadero gozo y el verdadero amor. Solo en Cristo podemos encontrar el verdadero contentamiento, la verdadera felicidad, la verdadera sabiduría, el verdadero conocimiento. Solo en Cristo podemos hallar el verdadero perdón y el verdadero significado de la vida. Solo en Cristo, hermano. En ningún hombre, ninguna mujer, esposo, esposa, padre o hijo, hermano, podemos encontrar la paz, el gozo, el verdadero amor. Solo en Jesucristo. Amén. Tú decides, hermano. Pero yo te recomiendo que tengas mucho cuidado. No permitas ser engañado y esclavizado por los sabios del mundo. Amén. Recuerda siempre que en Cristo estás completo. Y si algo te falta, porque no lo has visto, búscalo en Cristo. Amén. Búscalo en Jesucristo. No lo busques afuera. Búscalo en Cristo. Cristo tiene la respuesta
para todas tus necesidades, hermano. Vamos a orar, póngase de pie. Pueden pasar los acomodadores. Y hermanos, hay que darle a Dios lo que es de quién, de Dios. Cristo llena todo. Acuérdense que la sabiduría humana aleja de Dios. Amén. Amén, hermanos. La sabiduría humana aleja de Dios, aún a los cristianos que ya no quieren vivir en obediencia a Dios. Esa sabiduría humana los está alejando de Dios.